Gracias por continuar con nosotros. Es momento de dar paso a la mesa de análisis del viernes. Hoy recibo con gusto aquí en el estudio a Marco Antonio Vázquez. Marco, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Buen día para la mesa y buen día para todo el auditorio. Doctora Leticia Santoyo, gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación y un saludo a quienes componen esta mesa, aquí mis compañeros. Arturo Rosas, bienvenido, Arturo. ¿Qué tal? Muy buenos días, Jesús, y buenos días también a la mesa y al auditorio, desde luego. Bueno, pues hoy, gracias a usted que continúa con nosotros también, platicar sobre las comparecencias que, bueno, se desarrollan esta semana. Hoy toca el turno más bien a la Secretaría de Seguridad Pública también, temas interesantes que se han estado desarrollando en el Congreso local, en donde, bueno, pues también ha habido una importante participación de los funcionarios que conforman las diferentes secretarías. Ahí hemos estado viendo que pues van acompañados algunos que les tocan el pleno, están en comisiones, otros más, pero de entrada, Marco, ¿cómo se califica esta pasarela de funcionarios que inició en esta semana? Bueno, pues ya lo dijiste, ¿no? Como una pasarela. Parece un show, parece un espectáculo a veces mal montado, a veces con traiciones, golpes bajos y lo que se pueda. Y en la mayoría de las veces con funcionarios que salen más que bien librados. Poco les falta para ponerlos en hombros, cargarlos y aplaudirles a rabiar a casi todos ellos. Los diputados, la gente que va a compadecer, dijo un amigo, es realmente, dicen ellos que es un ejercicio democrático, de transparencia, de darle la cara a la sociedad. Pues dependiera del punto de vista donde se le quiera ver. Es sin duda un buen ejercicio. Sería mucho mejor que los diputados se pusieran en los zapatos de la ciudadanía para que esto tuviera realmente la relevancia que debe tenerla. Hay que decir que los funcionarios todos han ido bien preparados a esos espectáculos, a esos shows o a esos ejercicios democráticos, como lo quiera calificar la ciudadanía. Y desde mi punto de vista, pues yo sigo pensando que esto son actos inútiles. Yo sigo pensando que esto, como los informes, como los actos que tienen que hacerse de esta manera, tendrían que ser únicamente protocolarios y que los diputados vayan a comparecer. Pues me parecería más justo que si el secretario de Obras Públicas quiere hacer una comparecencia, pues fuera con los miembros de las cámaras de la industria de la construcción. Me parecería destacable que la Contralora acudiera con los contadores y con la gente que se dedica a la administración pública. Me parecería que serían ejercicios más nutritivos para la administración pública, para los funcionarios y para la sociedad. Yo sigo sintiendo que este tipo de actos no le deja nada al ciudadano porque la gran mayoría de los funcionarios repiten lo que el gobernador ya dijo en un informe y cosa peor, porque la gran mayoría de los diputados, yo te puedo asegurar que de los 36 diputados que están ahí, ni uno solo ha leído el informe de gobierno, ni uno solo ha leído completo el documento que entregó el gobernador al Poder Legislativo. Y en ese sentido, pues no tiene caso que vayan a leer preguntas o a decir cosas que el ciudadano domina porque están presentes todos los días en las redes sociales, porque están presentes todos los días en los medios de comunicación. Es, desde mi punto de vista, insisto, un ejercicio inútil, un show o un espectáculo. Desde el punto de vista de quienes creen en la democracia de esta manera, en la democracia que ellos le dicen participativa, pues dicen que es transparente y que es un acto republicano. Vamos, que la ciudadanía se forme su propia opinión y pues bienvenido todo lo que tenga que ver con transparencia. Al final, el que sale ganando es el ciudadano, a veces por lo menos con un acto que nos cause risa o gracia, y otras veces por lo menos para no llorar solos y unirnos al resto de la ciudadanía. Muy bien. Doctora, ¿qué le parece este paso de los secretarios por el Congreso? Sí, que tú lo mencionaste muy atinadamente, que en esta parte de la pasarela, ¿no? En esta parte donde pues hay un template y ahí pasean de alguna manera. Hay
hay mucha información, o se supone que ese es el espíritu de las comparecencias, el profundizar sobre los datos que el gobernador da en su informe de gobierno. Creo que algunas veces se logra, algunas veces no, porque de alguna manera no es una comparecencia realmente que tome en cuenta a la sociedad. Y pues bueno, también vemos que algunas de estas comparecencias pues deberían de irse realmente cambiando. O sea, prácticamente es una disposición que hay reglamentada ya, de que después del informe se dé las comparecencias de ciertos, no de todos. ¿Por qué no de todos? Porque nada más estos, o sea, hay una falta de claridad por qué unos y no todos, o por qué, o cómo se selecciona a quiénes van y quiénes no van. Lógicamente están sobre todo las secretarías grandes, que es la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, y algunas muy importantes, por ejemplo, Economía, Obras Públicas, pero hay algunas otras que, además de que no están ahí, pocos los vemos que salgan al público, o pocas cuentas entregan de su labor en esta parte. Creo yo que hace falta ir cambiando los formatos, que hace falta realmente, si se quiere ser transparente, hace falta una revisión de para qué, cuál es la finalidad y cuál es la intención de esta parte que se supone que es ampliar el informe y responder algunas preguntas. Y creo que también en ese formato nos hace falta diputados más comprometidos con el trabajo, es decir, que se preparen mejor, porque al final de cuentas ni los de oposición ni los que defienden tienen argumentos realmente válidos, investigados, que sean de peso. Parecen comentarios a la ligera y hasta parece chiste a veces, hasta las preguntas y las cosas que hacen, ¿no? Entonces, creo yo que eso también requiere de una revisión de mayor profundidad, porque tienen equipos. O sea, no quiero decir que se vayan a poner a trabajar los diputados, que eso sería mucho pedir, ¿verdad? Sería mucho pedir. Sí, no les pero tienen equipos. Y tienen, o sea, no están solos, se les está pagando asesores, hay un equipo también que está ahí, que por lo menos fundamente bien lo que van a preguntar o con lo que van a acusar, ¿no? O sea, porque al final de cuentas no es un chiste. También reciben un dinero como sueldo, que lo les quiten. Muy bien. Arturo, ¿tú cómo viste el paso de los secretarios que han ido hasta hoy al Congreso? Yo observo que hay una serie de contrastes entre los mismos secretarios, en las mismas secretarias, en este proceso de comparecencias. Es cierto que requieren ellos el tiempo necesario para ir precisando la información que se ha generado por las acciones o los resultados que ha tenido en un año la actual administración. Pero nos dimos cuenta también que hay secretarios que todavía titubean o se ven no solamente inseguros, sino que desconocen incluso todavía su materia. A mí me llama la atención en esos contrastes el hecho de ver a una secretaria de Economía precisamente hace unas horas ayer, en donde todavía para las respuestas se notaba que estaban por escrito, las que se generaron por preguntas del partido oficial en el poder, y poder improvisar de manera equivocada cuando le respondía a la oposición. Es más, creo que hasta muy limitada se vio, y después de 3 años me llama la atención que eso esté pasando. Quiere decir que ahí las cosas no están funcionando, al menos en el terreno del conocimiento. Pues su equipo seguramente se va a solidarizar, pero no, en los hechos no vamos a ver que realmente domine la materia, como tampoco en turismo. Quizás el secretario de Turismo pueda en lo cortito platicar con su equipo y tener emocionalmente los conocimientos que hay sobre el turismo, pero cuando está frente a los medios o ante los diputados se vio hasta titubeante, desconociendo algunos temas, no recordaba algunos datos, cuando son elementos casi que prioritarios tenerlos ahí a la mano del diario, ¿no? Y sobre todo porque Tamaulipas tiene una diversidad en materia de turismo. Un contraste que yo observé es que el secretario, por ejemplo, de Obras Públicas, no solamente detalló con números y cifras, sino hasta en el tiempo
y fue clasificando las prioridades y cómo fueron este gobierno rescatando las obras que había 3 gobiernos atrás heredado. Por ejemplo, citaba la carretera del Mante Ocampo Tula, que todavía en el sexenio anterior, por más bombos y platillos que le dieron para anunciar que vendría esta nueva carretera con una inversión de APP, no hubo más que un avance del 1%, y hoy en el gobierno actual está el 76%. Vamos, cayó a la oposición en todo caso. ¿Qué argumento más o menos podría haber presentado Acción Nacional para decir, no es cierto, está mintiendo, secretario? No hubo. Ese es un contraste diferente a lo que pasó con el secretario de Turismo, con el secretario de Turismo y con la de Economía, que los llevaron a otro escenario. Y igual con la Contralora. Entonces, me parece que aquí es el ver o tener la oportunidad incluso para hacer una evaluación realmente de quiénes son, de qué están compuestos los secretarios a este paso del tiempo del sexenio en Tamaulipas. Fue una oportunidad para evaluar incluso también los resultados que se han tenido y conocer si realmente el perfil quienes están en estos, hasta ahorita compareciendo, están cumpliendo ese requisito de poderle dar resultados al Estado. Y no solamente es cierto que tiene que responderle al gobernador, pero me parece que por justicia y por ser un gobierno que es diferente, deben de demostrar resultados de los hechos, que se ve un crecimiento en el Estado, ¿no? Y todavía están en algunos, pues, para pensar. Muy bien. Marco, el desempeño de los legisladores, ¿cómo lo viste? Me iba a dar risa. No sé qué te refieres con desempeño. Debe ser una palabra que ni siquiera ellos han de saber de qué se trata. El Poder Legislativo es lo mismo de siempre. Es una pena decirlo, el Congreso de Tamaulipas no ha entendido que poco le ayudan al gobernador con actitudes así tan serviles, tan inútiles, o por ejemplo la oposición con actitudes que rayan en la locura sin siquiera tener sustento en lo que dicen, o simple y sencillamente para golpear, aunque sus mentiras se les descubran pronto. Creo que los diputados deberían de ir entendiendo que le ayudan más al gobernador con propuestas, le ayudan más al gobernador señalando fallas, le ayudan más al gobernador empujando cuando haya dudas en el caso de algunos funcionarios en este tipo de comparecencias, le ayudan más al gobernador transparentando lo que realmente ocurre, porque luego se dan casos en los que los diputados de oposición divagan, exageran, y los que están en la parte oficial ni siquiera tienen la decencia de aclarar las cosas. Tiene que ser el funcionario, y un funcionario que llega golpeado mediáticamente instantes antes, es difícil que pueda convencer a la ciudadanía. Son cosas que los diputados no han entendido, que al gobernador se le puede ayudar de mejor manera. No solamente estando para levantar la mano o aprobar leyes a la hora que a alguien se le antoje, sino proponiendo y provocando que Tamaulipas avance a mejores situaciones. Digo, a mí se me antojaría, por ejemplo, que en lugar de estar aplaudiendo a los funcionarios del sector oficial, pues que marcaran qué es exactamente lo que ocurre en algunas áreas, o cómo se pueden solucionar problemas en otras. Veíamos, por ejemplo, la comparecencia de la Secretaría de Educación, y pues sí, todo muy bonito, expone, la maestra domina perfectamente el tema, pero luego se nos olvida que hubo una manifestación, y se nos olvida que también hay casos que hay que atender, y cómo corregimos esas leyes para que las situaciones que se están dando verdaderamente, no las que señaló el hidrucho ese que andaba ahí, que dice que es maestro, que en realidad, lo investigas tú, y tiene una licenciatura que quién sabe de dónde la sacó. O sea, eso es una realidad. O sea, todas esas personas están desacreditadas por su origen,
pero eso no quiere decir que no pase 1, 2 o 3 casos y que la ley esté realmente perjudicando a los maestros. O sea, sí hay muchas cosas que hacer en ese sentido y creo que los legisladores no han entendido su papel y no lo van a entender nunca. Están más preocupados por su futuro político que por el futuro y el desarrollo de una sociedad como esta, Tamaulipas. ¿Quedaron a deber, doctora, los diputados? Ahorita te hablaba desde el punto de vista como investigadora que les hace falta esta parte de investigación. Ahora como docente creo que tenemos 3 niveles para poder evaluar las competencias, qué tan competentes es esta parte de los legisladores, y son 3, la de sobresaliente, satisfactorio y no satisfactorio. Entonces yo diría que están en el no satisfactorio, es decir, están reprobados. De manera bonita podríamos decir nada más no satisfactorio, pero si tuviéramos indicadores para decir, a ver, qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, con qué están contribuyendo, están cumpliendo con sus tareas, están aportando, están realmente cumpliendo con su obligación como poder, la verdad es de que deja mucho que desear esta parte. Entonces, en esta parte te digo, como investigadora veo toda esta parte de deficiencias en las cuales pues realmente no se está aportando algo, no están ejerciendo lo que deben de hacer, no tienen argumentos, no hablan como Dios les dio a entender y además se sacan de la manga muchas cosas que ni siquiera tienen algo sólido para poder debatirlo, ponerlo sobre la mesa como serio, ¿no? Como una discusión seria. Y desde el punto docente, te puedo decir que si fueran alumnos estarían reprobados. Muy bien, bueno, pues acompáñenos a una pausa comercial, no tardamos y volvemos con más de esta mesa de análisis. Coppel encuentra todo para tus vacaciones. Prepárate con hasta 30% de descuento en bocinas Bluetooth, 40% en muebles de jardín y 25% de descuento en albercas y asadores. Mejora tu vida. Coppel. Consulta códigos participantes en tienda y coppel.com. Vigencia del 29 de marzo al 20 de abril del 2025. María Cristina Salmorán, Andrés Quintana Roo, Irma Cue, Ignacio Luis Vallarta. A lo largo de 200 años, mujeres y hombres ilustres han dado forma a la Corte, para que toda persona que se queje con justicia tenga un tribunal que le escuche, que le ampare y que le proteja contra el fuerte y el arbitrario. Asómate a www.supremacorte.gov.mx. 200 años de La Corte contigo. ¡Aprovecha! ¡Llega primero! ¡Al descolchonadero! Solo en Supercolchones aprovecha hasta 60% de descuento en modelos seleccionados. Además, meses sin intereses con tarjetas participantes. ¡Córrale! ¡Nuestros colchones están volando! ¡Aprovecha! ¡Llega primero! ¡Al descolchonadero! Todos quieren incrementar sus ventas, pero no todos saben lo que tienen que hacer. En ORT te ayudamos para que aumentes tus ventas con una perfecta generación de ideas y estrategias efectivas de acuerdo a tu negocio. Con inteligencia y la mayor audiencia, te garantizamos resultados. Contigo somos más, te ofrecemos más. Anúnciate con los líderes de la radio. ORT Ventas 834-318-2424. Arma tus vacaciones con Del Sol. Bloqueadores, toallas y trajes de baño, albercas, colchones y salvavidas, asadores, ventiladores, hieleras y maletas. Todo para tus vacaciones lo tenemos en Del Sol. Siempre al mejor precio. Del Sol merece tu confianza. México es diversidad de culturas, creencias, lenguas, discapacidades y orientaciones. Millones de historias únicas que merecen ser escuchadas. Todas las personas tenemos derecho a vivir con dignidad, sin miedo, sin barreras. Discriminar a quienes son diferentes es cerrar puertas y levantar muros. Hagamos de la diversidad nuestra mayor fortaleza y construyamos un México sin discriminación. En la CNDH defendemos al pueblo. Gracias por continuar con nosotros. Arturo, pues ¿tú cómo has visto el desempeño, el trabajo de los legisladores en estas comparecencias?
Pues mira, particularmente ahora con estas comparecencias que se llevan en el Congreso, creo que una de las debilidades que está enfrentando el Poder Legislativo es este esquema o este modelo que tienen para las comparecencias de los secretarios. Creo que no alimenta mucho, en todo caso, la participación para conocer el verdadero ADN que tiene cada uno de los legisladores y ver o descartar si están muy preparados o muy limitados. Ese modelo creo que no está ayudando. Pero por otra parte, el tener legisladores que en su mayoría están limitados son las consecuencias de ser propuestos o de ser asignados en las listas plurinominales por intereses políticos o por pertenecer a grupos políticos que tienen el poder en ese momento del partido que los está proponiendo. No piensan más allá de tener un grupo parlamentario que tenga más presencia de debate, sobre todo de debate legislativo. No hay en esta legislatura, por concentrarnos en este momento, legisladoras o legisladores que tengan una carrera profesional en materia legislativa, quizás por la experiencia, no sé, Mercedes del Carmen Guillén, pues es una de ellas. Quiero pensar que Gerardo Peña también está en mejores condiciones todavía de debate legislativo, pero la inmensa mayoría todavía enfrenta muchas debilidades y creo que por esa misma razón se ven los resultados, ¿no? Y se ven incluso las calificaciones, como decía la doctora, reprobados. Muy bien. Gracias al profe Polo también, que ya se reportó con nosotros. Envía saludos al buen Arturo Rosas. Y además, bueno, opina como siempre, gracias por su participación de las comparecencias. Dice que algunos funcionarios no tienen ni trascendencia, dice, porque van a leer solo un informe. Y bueno, también cuestiona pues a los diputados, dice, ¿y los diputados cuándo van a comparecer ante el pueblo? Dice que muchas de sus iniciativas no tienen sentido. Bueno, el comentario del profe Polo. Gracias, profe. Y bueno, Marco, pues esas comparecencias luego dicen que también se usan para los golpes bajos, ¿no? Golpes políticos. ¿Se han visto en esta ocasión? Sí, lo que vimos con el secretario de Educación, de Salud, Vicente Joel, pues fue un show que alguien le arregló, fue una traición. Era lo que decía desde el principio, eso es una traición, eso fue un cuadro que le pusieron, no sé si solo al secretario de Salud o quisieron mezclar allí al secretario del Trabajo, Gerardo Yoldi, quien llegó hasta la sala de prensa a hacer ese espectáculo y que le dieran prioridad o que se diera prioridad a ese tema, es algo que debe de llamarle la atención a la gente que está en el asunto. Digo, en la política no existen casualidades. Y tan no existen casualidades que a Irma Trejo la conocemos todos. O sea, a nosotros no nos puedes decir, es que no la es que se les pasó, es que se descuidaron. No, eso fue algo que le montaron, eso fue algo premeditado y eso es algo que tiene alguien que pagarlo. ¿Por qué? Porque finalmente el secretario de Salud hace una chamba. Si lo comparas con el pasado, es una chamba buena. Todos los que lo conocen dicen que es un personaje que tiene solvencia hasta ahorita o solvencia moral. Tiene de las acusaciones que le hicieron y que parece que son muy reales, pues él hace algo que es correcto. O sea, presenta el tema a la Contralora y presenta el tema a la Auditoría Superior y que sean las instancias las que tengan que definir y castigar a quienes se hayan robado esos 300 millones de pesos, si es que se lo robaron, o que sancione si el acto administrativo fue incorrecto y que lo sancione como tiene que ser. Hay muchas deficiencias en salud y el secretario las dijo, o sea, dice, estamos a un 60 o 70% en la distribución de medicamentos. Te está diciendo que está un poquito más de la mitad, que están mal, que eso no debería de ocurrir, pero también te dice que están haciendo cosas para corregirlas. Definitivamente, estas comparecencias
pues se aprovecharon bien por alguien. Habrá que investigar quién, y se están aprovechando más por otros que quieren ganar reflectores y que lastimosamente, lo decía Arturo con palabras correctas, o sea, ahí en ese Congreso no hay nada que destaque. Los que destacan son de la oposición y es penoso porque el mismo presidente del Congreso ya ha sido diputado federal y porque allí hay en esa misma bancada hay personajes que han sido diputados federales y otros que ya ocuparon cargos relevantes y no hacen mucho por defender lo que tienen que defender. Y me refiero a que no hacen mucho porque no lo argumentan y porque no lo hacen de manera correcta. Doctora, tema de los golpeteos. Coincido completamente de que en política nada es casualidad. Coincido con que hay que ver quién mece, cuál es la mano que mece la cuna, quién está moviendo todo esto, porque lógicamente no es casual, ¿sí? También hay que visualizar en el propio equipo de la Secretaría de Salud, en este caso de todas las secretarías, pero específicamente tocando el caso que Marco pone como ejemplo de la Secretaría de Salud, cómo también los equipos tienen que tener un perfil, o sea, un equipo de comunicación social debe estar preparado para comunicación de crisis, debe estar preparado para muchas cosas más. El control precisamente de una situación de lobbying con reporteros y ese tipo de cuestiones cuando se trata de la organización de alguien que irrumpe prácticamente su evento, ¿no? Entonces deben de controlar ese tipo de situación. Al final de cuentas, la noticia es noticia. Los reporteros pues toman esos datos, pero pues también qué hay detrás de todo ello, ¿no? Entonces el de comunicación social no es el boletinero. No nada más es el que se encarga. La de relaciones públicas no es la que sonríe y está parada. El secretario particular no es nada más el que está en el mostrador. Entonces, cada uno tiene que tener debe tener un perfil y debe tener una situación. ¿Qué pasó ahí? Eso es lo que me supongo yo que el titular tendrá que investigar, porque esto no fue casual. Esto realmente ya estaba planeado desde antes, que llegara una persona y desestabilizara prácticamente un momento, porque de cierta manera el propio doctor, como lo mencionaba Marco también, le dijo amablemente, sí, la voy a atender. Lógicamente se quejaba de que alguien la había estado reteniendo para que no pudiese hablar con él, y ya habló con ella. Se soluciona, y como dice Marcos, a ver, eso no lo voy a resolver yo, porque no me toca, no me compete como tal, le compete a ciertas instancias y se le va a dar vista a todo esto. Entonces, creo que sí, pero la intención era precisamente llamar la atención, ser el foco, y se logró. Al final de cuentas, sí tuvo una buena respuesta de cómo se atiende toda esta parte de la crisis. Muy bien. Arturo, ¿también ves que se aprovechan este tipo de ocasiones? Yo creo que sí, y aparte quedaron exhibidos quienes planearon esta escena en contra del secretario de Salud y también del secretario del Trabajo. Al final de cuentas, la sociedad o quienes lo presenciaron, partiendo de ellos, pudieron confirmar que hay en todo caso, hasta un crecimiento más en la figura de estos dos secretarios. Porque el haber salido con un montaje de esa manera, lo único que hicieron es engrandecer la posición en donde está, porque el secretario de Salud fue autocrítico. El secretario del Trabajo respondió a lo que le preguntaron, no esquivó nada. Entonces, el hecho era golpeteo políticamente. Muy bien. Bueno, pues hoy tocan el turno la Secretaría de Seguridad Pública y Recursos Hidráulicos también. Dos áreas muy importantes. Ya el lunes veremos, a ver. Que se diviertan. ¿Qué se dijo? Que les vaya muy bien como en todas las anteriores. Así es. Y bueno, pues agradecer. Marco Antonio Vázquez, gracias. Gracias, buen día a la mesa, buen día para todo el auditorio. Doctora Leticia Santoyo, gracias. Y muchas gracias al público que nos escucha. Gracias, Arturo Rosas. Un gusto saludarlos y gracias por estar en esta mesa también. Gracias a usted que nos acompañó. A nombre de todo el equipo de ORT Radio, de nuestro director general, ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano, agradecemos el favor de su atención. Lo invitamos a que nos acompañe el próximo lunes. Por lo pronto, que tenga un buen inicio de semana y recuerde que si usted está informado es porque está en ORT Noticias. Estás conectado con